Hola, bienvenido una vez más a este tiempo que estamos llevando, este libro de Una vida con propósito para Cristo aquí en la tierra. Hoy vamos por el día número 29. Vamos a hablar que fuiste formado para servir a Dios. Todos tenemos un propósito en la tierra, todos tenemos una razón por la cual Dios nos ha dado la vida. Dios, tú no eres casualidad, tú no eres un accidente, sino que tú fuiste creado con un propósito. Y es lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Cuál es mi propósito en la tierra? ¿Por qué estoy aquí? Y vamos a hablar de todo esto. Este libro está dividido por diferentes propósitos y vamos por el propósito número 4, que fuiste formado para servir a Dios. Y durante todo este tiempo vamos a estar hablando acerca de estos puntos. Vamos a estar hablando, para ser más exactos, durante los próximos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 temas vamos a hablar acerca de cómo fuimos formados para servir a Dios. Todos tenemos un propósito, todos tenemos una razón por la cual tenemos la vida y por lo cual estamos aquí en esta tierra. Y antes de iniciar, vamos a orar a Dios. Nosotros, antes de iniciar cualquier en vivo, ponemos este tiempo en las manos de Dios. Así que orar es platicar con Dios, vamos a poner en sus manos. Señor, en esta hora te damos gracias por la vida que tú nos has regalado. Gracias, Señor, porque estamos seguros que es por amor a tu nombre que hoy podemos respirar y nos podemos mover. Gracias, Señor, por amarnos tanto. Queremos poner este tiempo en tus manos. Espíritu Santo, quita de nosotros, de nuestro corazón, nuestros pensamientos, lo que quiera estorbar, para que la palabra caiga en buena tierra y dé su fruto a su tiempo. Espíritu Santo de Dios, te invitamos a que estés en medio de nosotros, nos redargullas y hagas tu obra en cada uno de nosotros y uses mi vida para la gloria de tu nombre. Ponemos este tiempo, Espíritu Santo, en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hola, buenos días. Sí, acabas de llegar justo a tiempo, Arturo, justo a tiempo. Entonces, vamos a hablar acerca de fuiste formado para servir a Dios. Primera de Corintios 3, 5 al 6 dice, ¿qué somos? Nada más que servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a creer, según lo que el Señor le asignó a cada uno. Yo sembré, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Tú no eres un accidente, Dios te formó con un propósito y debes de aceptar tu asignación. Es lo que vamos a hablar hoy. El día número 29 habla acerca de acepta tu asignación. Efesios 2:9 dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Juan 17:4 dice, yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Fuiste puesto en la tierra para aportar algo. A veces nos sentimos mal porque decimos, es que yo no puedo hacer nada, yo no puedo aportar nada bueno en la vida porque pues todo me va mal. Pero fuiste puesto en la tierra para aportar algo, aunque a veces pareciera pequeño, pero para Dios es tan maravilloso. Recuerda, cuando se presentan delante del rey en esa parábola le dicen, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Fíjate, cómo Dios le da el valor a algo tan pequeño, que quizás sea hablar con alguien o estar compartirle a alguien de que Dios le ama. Esas cosas, esos actos pequeños, Dios los toma en cuenta. Entonces, no fuiste creado solo para consumir sus recursos, como comer, respirar o ocupar un espacio. Dios te diseñó para que hicieras una diferencia con tu vida. Hay muchos libros que ofrecen consejos de cuanto a cómo obtener una mejor calidad de vida, lo cual, por cierto, no es la razón por la cual Dios te hizo. Fuiste creado para añadir vida a la tierra, no para quitársela. Dios quiere que le des algo a cambio. Este es el cuarto propósito de Dios para tu vida, lo que llamamos tu ministerio servicio. La Biblia nos da detalles. Primero, creado para servir a Dios. La Biblia dice, Dios nos creó para una vida de obras buenas, las cuales ha preparado para nosotros. Esas buenas obras son tu servicio. Siempre que sirves a otros en cualquier manera, verdaderamente estás sirviendo a Dios y cumpliendo uno de tus propósitos.
En los 2 capítulos siguientes, dice aquí, veremos cómo Dios te ha formado con ese propósito. Y recuerda, cuando nos presentemos delante de Dios y el Señor nos diga, oye, cuando estuve enfermo me visitaste, cuando estuve en la cárcel me visitaste, cuando tuve hambre me diste de comer, cuando tuve sed me diste de beber. Y dice en los evangelios, dice, pero Señor, ¿cuándo te vimos en esas condiciones? ¿Y qué le responde el Señor? Cuanto lo hiciste a los pequeños, me lo hiciste a mí. No necesitamos servir a Dios en un gran ministerio, en cosas mínimas, en cosas pequeñas. Tú y yo podemos servir a Dios y reflejar a Cristo en los demás. Lo que Dios le dijo a Jeremías también es válido para ti. Antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes que nacieras, ya te había apartado. Fuiste puesto en este planeta para cumplir una asignación especial. Fuiste puesto en este planeta. ¿Y qué hace el enemigo? Nos engaña a tal punto de decirnos, es que tú ya no tienes propósito en la tierra, tú no vales nada, y nos hace caer a veces hasta pensar en suicidarnos. Pero déjame decirte, en Dios tú tienes un propósito y cada uno de nosotros fuimos en esta tierra plantados para cumplir ese propósito. Lo segundo, salvado para servir a Dios. La Biblia afirma, Él es quien nos salvó y escogió para su obra santa, no porque lo mereciéramos, sino porque estaba en su plan. Dios te redimió para que hicieras su obra santa. No eres salvo por tus buenas obras, sino para hacer buenas obras. En el reino de Dios tienes un lugar, un propósito, un rol, una función de cumplir. Eso le da a tu vida un gran significado y valor. Quizás Dios te puso aquí en la tierra. Yo no sé si tú le has preguntado a Dios tal vez, Señor, ¿por qué me has dado la vida? ¿Cuál es tu propósito en mí? Si no le has preguntado, yo te invito a que le preguntes a Dios, Señor, ¿por qué estoy aquí en la tierra? Quizás Dios te puso aquí en esta tierra para poder salvar a tu familia, para poder salvar a un amigo del suicidio, para poder salvar a alguien y realmente traerlo a Cristo. Imagínate, en febrero yo me di cuenta cómo Dios puede mover toda una red social para salir al encuentro de muchas personas que necesitan de Dios. Si tú haces tu parte, yo hago mi parte, y cada uno de nosotros hacemos nuestra parte, imagínate cómo sería la humanidad en realidad. Sería realmente que vendría a Cristo y ese es el propósito que debemos de cumplir. Y esto, por amor a su nombre lo debemos de hacer, para su gloria, para eso fuimos nosotros creados. Costó la propia vida de Jesús comprar tu salvación. No fue cualquier precio. Porque a veces nos hemos acostumbrado tanto a escuchar que Jesús dio su vida por nosotros. Pero fíjate, murió y dio hasta la última gota de su sangre para salvarte. Hasta eso fue lo que valió tu vida, valió salvarte. La Biblia nos recuerda que fuimos comprados por un precio y un precio muy grande. No servimos a Dios por miedo, culpa, obligación, sino con gozo y profunda gratitud por lo que Él ha hecho por nosotros. A veces piensan que las personas cristianas sirven a Dios por miedo, porque piensan que se van a ir al infierno, por culpa, por lo que pasaron o por una obligación que nos imponen. Pero no, las personas que servimos a Dios lo hacemos con gozo y por una profunda gratitud por lo que Dios ha hecho. ¿Qué Dios ha hecho en tu vida? ¿Acaso Dios no te ha sanado cuando has estado enfermo? ¿Acaso Dios no te ha sustentado a través, por ejemplo, de toda esta contingencia? ¿Dios no te ha sustentado y te ha llevado la comida hasta tu casa? ¿No te ha guardado tal vez de algún accidente en el cual tú ibas a morir o tus familiares iban a morir? Por eso es que nosotros le servimos, por amor a lo que Él hace por nosotros. A Él le debemos nuestras vidas. Toda nuestra vida se la debemos a nuestro Creador. Gracias a su salvación, nuestro pasado ha sido perdonado, nuestro presente tiene significado y nuestro futuro está asignado. A la luz de esos beneficios increíbles, Pablo concluye, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ofrezcan sus vidas como sacrificio vivo, dedicado a su servicio. Tú y yo no merecíamos que Jesús muriera en la cruz. ¿Por qué? Porque nosotros constantemente pecamos, hacemos cosas que a Dios no le agrada.
pero por amor a su nombre, por amor a Él mismo, decidió morir en la cruz y perdonar nuestras faltas pasadas y darle un significado a nuestro presente, a nuestra vida hoy, para poder cumplir las cosas que Él ya tenía listas, que fue lo que vimos anteriormente, las buenas obras que Dios ya había tenido para nosotros. El apóstol Juan enseñó que nuestro servicio a otros es en amor, mostrar que verdaderamente fuimos salvados. Él dijo: nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos. Si no amo a los demás, ni deseo servirles, y si solo estoy concentrado en mis necesidades, debería preguntarme si Cristo está presente realmente en mi vida. Un corazón salvado es uno que quiere servir. Y lo vemos en Juan, puedes leer primera de Juan y segunda y tercera de Juan, y ahí puedes ver que dice que aquel que no ama a su hermano realmente no está el amor de Cristo en él. ¿Y cuántas veces decimos: yo no voy a servir a este hermano porque me cae bien gordo, porque me ha lastimado? Pero ¿qué hizo Jesús? Jesús murió en la cruz y Él sirvió a sus apóstoles y Él hizo todo por amor. Así nosotros debemos de actuar, todo por amor. Entonces, ¿el país mejor? No sé, todos los países son especiales. Entonces vemos otro término que el servicio de Dios, mal interpretado por la mayoría de las personas, es la palabra ministerio. Cuando la mayoría de las personas lo escuchan, piensan en pastores o en personas que realmente se dedican a eso. Pero Dios dice que cada miembro de su familia es un ministro. En su palabra, los vocablos servidor y ministro son sinónimos, igual que servicio y ministerio. Si eres cristiano, eres un ministro, y cuando estás sirviendo, estás ministrando. Quizás en tu iglesia tú estés sirviendo, tal vez, por ejemplo, ahora con toda esta contingencia, estés en la puerta dándoles el gel, estando ahí con ellos, en donde quiera, aún lavando los baños, tú estás sirviendo a Dios. Y Dios se agrada de tu servicio, porque cuando tú lo haces con amor, Dios le agrada que tú hagas las cosas por amor, porque lo reflejas a Él. Entonces, cuando la suegra de Pedro enfermó, fue sanada por el Señor. Instantáneamente se levantó y comenzó a servirle, haciendo uso del nuevo regalo de su salud. Esto es lo que nosotros debemos de hacer. Fuimos sanados para ayudar a otros. Fuimos bendecidos para ser de bendición. Fuimos salvados para servir, no para sentarnos y esperar el cielo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios no nos llevó de inmediato al cielo en el momento en que aceptamos su gracia? ¿Por qué nos dejó en un mundo caído? Él nos puso aquí para cumplir con sus propósitos. Una vez que has sido salvado, Dios intenta usarte para sus planes. Él tiene un ministerio en su iglesia y una misión en el mundo para ti. Quizás te va a tocar ser las rodillas de estar orando, tal vez por los misioneros, de estar orando por tu iglesia. Quizás te toque ir a otro país a llevar el evangelio. Quizás no te toque hacer eso, quizás te toque hacer otra cosa, servir en tu casa. Por ejemplo, a las amas de casa deben de hacerlo, de servir a su familia como si le estuvieran sirviendo a Jesús. Yo a veces me he puesto a pensar y digo, imagínate, si Jesús se nos presentara hoy, ¿qué haríamos tú y yo? ¿Acaso no haríamos todo lo imposible por darle lo mejor a Jesús? Le serviríamos con la mejor sonrisa, con todo el amor de nuestro corazón. Le haríamos la mejor comida con amor. Haríamos todo, limpiaríamos la iglesia. No nos importaría que laváramos el baño, que hiciéramos lo que hiciéramos, porque ahí está Jesús. Pero Jesús siempre está con nosotros, Dios, porque Jesús es Dios y Dios es omnipresente. Dios está en todo lugar y Él está viendo con qué actitud tú estás haciendo las cosas en tu iglesia, con qué actitud tú estás haciendo las cosas en tu casa. Si realmente cuando tú, por ejemplo, los que estamos solteros y vivimos en nuestro hogar, cuando tu papá te pide, oye, ve y lava los trastes o saca la basura, o esto, Dios está viendo con qué actitud tú estás haciendo eso. ¿Con qué actitud tú estás sirviéndole a tu familia? Y debemos de hacerlo con amor, con amor. El tercero, llamado para servir a Dios. A medida que crecías, pudiste haber pensado que ser llamado por Dios
es algo para los misioneros o los pastores o otros trabajadores de tiempo completo. Pero la Biblia dice que cada cristiano es llamado a servir. Tu llamado a la salvación incluye el llamado a servir. Ambos son lo mismo. Cualquiera que sea tu trabajo o carrera, estás llamado a servir al servicio cristiano a tiempo completo. Un cristiano que no sirve, por definición, implica una contradicción. La Biblia nos dice que todo lo que hagamos, lo hagamos para el Señor. ¿Sí o no lo dice así? Entonces, no es que, por ejemplo, yo ya fui salvo, yo voy a la iglesia, sirvo y ya me salgo y ya no vuelvo a servir a nadie. No, en tu trabajo puedes servir a los demás con amor, como si lo estuvieras haciendo para Dios, como si tu patrón fuera Dios. O sea, haz tu trabajo con amor. A tiempo completo fuimos llamados. ¿Para qué fuimos llamados? Para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. A veces pensamos que el llamado de la gran comisión, que lo puedes encontrar en Mateo 28, de ir por todo el mundo y hacer discípulos a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es solamente para los misioneros o los evangelistas o para el pastor. No, déjame decirte que desde el momento en que tú aceptaste a Cristo como tu único y suficiente Salvador, tú fuiste también llamado a esa gran comisión. Tú fuiste llamado a que los demás que no conocen a Cristo vengan a Cristo y glorifiquen su nombre. Tú y yo fuimos llamados a eso. Entonces la Biblia dice, Él nos salvó y nos llamó a ser su pueblo, no por lo que hemos hecho, sino según su propósito. Pedro añade, fueron escogidos para hablar de las excelentes cualidades de Dios quien los llamó. En el momento que usas las habilidades que Dios te dio para ayudar a otros, estás cumpliendo tu llamado. Cuando Dios nos ha dado habilidades, nos ha dado dones, nos ha dado talentos naturales. Cuando tú los pones al servicio de otros, dice aquí, estás cumpliendo tu llamado. Entonces la Biblia afirma, ahora perteneces a Él, de manera que puedes ser usado para el servicio de Dios. ¿Cuánto de tu tiempo estás usando para servir a Dios? En algunas iglesias en China, a los nuevos creyentes le dan la bienvenida diciendo, Jesús ahora tiene nuevos par de ojos para ver, nuevos oídos para escuchar, nuevas manos para ayudar y un nuevo corazón para amar a otros. Y yo cuando leía esta frase, me impactaba el corazón. Tú y yo, cuando aceptamos a Cristo, fuimos nuevos ojos para ver la necesidad de los demás y movernos a misericordia y amor y clamar delante de Dios por las necesidades. Yo no sé si tú te has comprometido a orar por el lugar donde tú estás, por tu estado, por tu municipio, por tu país. Yo no sé si tú estás conmovido. Hay tanta necesidad en los países, hay tanto pleito, tanta división, hay tanta maldad. ¿Tú estás conmovido por eso? ¿Realmente lo estás haciendo? Entonces, esto deberían de decirnos a todos nosotros, que somos un par de ojos nuevos, un par de oídos nuevos, nuevas manos para ayudar y un nuevo corazón para amar a los otros. Ahorita les contesto a los que me están haciendo preguntas, ¿vale? Entonces, una de las razones por las que necesitas integrarte a la familia de la iglesia es para cumplir de forma práctica con tu llamado a servir a otros creyentes. Todo es importante. La Escritura indica, todos ustedes juntos con el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es una parte necesaria y separada de este. Tu servicio se necesita con desesperación en el cuerpo de Cristo. Así que solo pregunta a cualquier iglesia local. Cada uno de nosotros tenemos un papel que desempeñar y cada papel es importante. En ningún sentido hay un servicio pequeño para Dios. Porque imagínate que de repente las hermanas o las personas que hacen el aseo en tu iglesia dijeran un día, yo no soy indispensable, yo no voy a limpiar la iglesia porque yo soy pequeña, yo me siento pequeño. ¿Qué pasaría? No, la iglesia estaría sucia. Fíjate, cosas tal vez que nosotros lo clasificamos como pequeñas, Dios las usa en gran manera. Yo te puedo hablar de algunos testimonios de hermanos que empezaron limpiando los baños y de limpiando los baños el Señor los llevó a ser grandes pastores y ministros.
No importa lo que tú estés haciendo, todo lo hagas para Dios y con amor. Entonces, tampoco hay ministerios insignificantes en la iglesia. Algunos son visibles y otros se desarrollan detrás del escenario, pero todos son valiosos. Desde el que está moviendo las luces de la iglesia, desde el que está limpiando, desde el que está haciendo cualquier cosa, desde el que cuida a los niños, ministra a los niños, desde el que cuida a los jóvenes, desde el que ve a los ancianos, desde el ujier, desde el que... Todos son importantes. Los ministerios pequeños o escondidos a veces hacen una inmensa diferencia. En mi hogar la luz más importante no es la del gran candelabro o la gran luz que está en mi comedor, sino la pequeña lamparita de noche que impide que me golpee el dedo del pie cuando me levanto en la noche. No hay correlación entre tamaño e importancia. En asuntos del ministerio, todos dependemos unos de otros. Todos funcionamos como un cuerpo. Tu cuerpo funciona de tal manera, ahorita les contesto a todos los que me están escribiendo, tu cuerpo funciona. Imagínate que de repente tu mano dijera, yo ya me cansé de hacer mi trabajo y dejara de funcionar. Pues, ¿qué pasaría? Pues te volverías inválido de la mano, ¿no? Pero así somos en el cuerpo de Cristo. Todos cumplimos una misión. ¿Qué pasa cuando una parte del cuerpo falla? Te enfermas. El resto de tu cuerpo sufre. Imagínate si tu hígado decidiera comenzar a vivir por sí mismo. Estoy cansado. No quiero servir más en este cuerpo. Quiero un año de descanso que solo me alimente. Tengo que hacerlo mejor para mí. Deja que otro tome mi lugar. ¿Qué podría pasar? Tu cuerpo podría morir. Hay miles de iglesias locales que están muriendo porque los cristianos se rehúsan a servir. Se sientan como espectadores mientras que el cuerpo sufre. Yo te pregunto, ¿cómo está tu iglesia? Si tú perteneces a una iglesia, ¿cómo está tu iglesia? ¿En qué puedes tú aportar? ¿Cómo tú puedes servir? ¿Sabes? La mejor manera de servir a tu iglesia, ¿sabes cuál es? Orando por ella, intercediendo por ella, poniéndote en la brecha por ella. Si tú perteneces a la sociedad de jóvenes, ¿cómo están los jóvenes en tu iglesia? ¿Cómo están los varones de tu iglesia, las mujeres, los niños? ¿Cómo está tu iglesia? Con esto de la pandemia, muchas personas dejaron de no ir a la iglesia. Por ejemplo, aquí en México la mayoría de las iglesias están abiertas, por esto estoy hablando. Entonces, ¿qué ha pasado? La gente ya no está yendo a las iglesias porque ya se acostumbraron, ya se enfriaron, no buscaron a Dios durante la pandemia, entonces abrieron las iglesias y dejaron de ir. Pero ¿qué debemos de hacer? Orar por ellos, visitarlos, hacer nuestra parte. La siguiente punto, se te manda servir a Dios. Jesús fue inerrable. Tu actitud debe ser igual a la mía, porque yo, el Mesías, no vine a ser servido, sino a servir y dar mi vida. ¿Qué hizo Jesús cuando estuvo con los apóstoles? Le lavó sus pies. Y Pedro le dijo, ¿por qué estás haciendo esto? Y Jesús le dijo, es necesario que lo haga. Entonces, imagínate, Jesús el creador de todo, Jesús el que iba a dar la vida por ti y por mí, sirvió a sus discípulos. ¿Por qué tú y yo no nos podemos ser humildes y sencillos y servir a los demás? Necesitamos eso en nuestras vidas. Para los cristianos el servicio no es opcional, algo que forma parte de nuestros horarios si nos sobra el tiempo. No es opcional, no es decir, ahora sí tengo tiempo de servir, así lo voy a hacer. No, no es opcional. Es el corazón de la vida cristiana. Jesús vino a servir y a dar. Y esos dos versos también pueden definir tu vida en la tierra. Servir y dar, en resumen, son los 4 propósitos de Dios para tu vida. Vivir en santidad es hacer la obra de Dios con una sonrisa. Jesús enseñó que la madurez espiritual nunca es un fin en sí misma. La madurez es para ministrar. Maduramos para dar. No es suficiente con servir apropiadamente más y más. Debemos poner en acción lo que conocemos y poner en práctica lo que procuramos creer. Impresión sin expresión causa depresión. El estudio sin servicio lleva a una estancación espiritual. La antigua comparación entre el mar de Galilea y el mar muerto aún es cierta. Galilea es un lugar lleno de vida para recibir agua.
pero también da. En contrario, nada vive en el mar muerto, porque no tiene salida de agua. Está estancado. ¿Tú cómo eres? ¿Tú cómo eres? ¿Eres parte de alguien que recibe la palabra, que se está alimentando y está dando a los demás? ¿O eres alguien que nada más te estás alimentando y ya estás hasta gordo espiritualmente, hablando espiritualmente, porque no das a los demás, no estás ejercitando tu ministerio? ¿Tú cómo estás? Entonces, lo último que muchos creyentes necesitan es otro estudio bíblico más. Ya saben más de lo que ponen en práctica. Lo que necesitan son experiencias sirviendo en las que pueden ejercitar sus músculos espirituales. El servicio es lo opuesto a nuestra inclinación natural. La mayoría del tiempo nos interesamos más en que no sirvan, eh, que en servir. Decimos, estoy buscando una iglesia que supla mis necesidades y que sea de bendición. En vez de afirmar, busco un lugar para servir y ser de bendición. Esperamos que otros nos sirvan y no al contrario. Pero en cuanto maduramos en Cristo, el foco de nuestras vidas debe cambiar cada vez más para vivir sirviendo. El seguidor maduro de Jesús deja de preguntarse, ¿quién me va a suplir mis necesidades? Y comienza a preguntar, ¿qué necesidades puede satisfacer? ¿Qué necesidades puedo satisfacer? ¿Qué has hecho? ¿Te has hecho esta pregunta? La persona que es madura espiritualmente no ve por su propio beneficio, sino ve por el beneficio de los demás. Dice, ¿qué yo puedo aportar en esta iglesia? No, y también inclusive, no también dentro de la iglesia. ¿Qué puedo aportar para la sociedad, para la colonia donde yo estoy? ¿Qué puedo hacer para yo reflejar a Cristo en el lugar donde yo vivo? ¿Qué puedo hacer yo en mi trabajo para reflejar a Cristo donde yo vivo? Quizás a veces, lamentablemente, hemos caído en el engaño de decir, ay, es que no lo hagas, no se lo merece. Nosotros no merecíamos ser salvos. ¿Y qué hizo Jesús? Nos salvó por amor a su nombre. Entonces, nosotros lo que debemos de hacer es ayudar a los demás, es reflejar a Cristo a los demás. Y por último, falta otro punto. ¿Cómo prepararse para la eternidad? Al fin de que tu vida en la tierra te presentarás delante de Dios. Al final de tu vida en la tierra, te presentarás delante de Dios y Él evaluará cuán bien le serviste a otros con tu vida. La Biblia afirma, cada uno de nosotros tendremos que dar cuentas personalmente a Dios. Medita en las implicaciones de esto. Un día Dios comparará cuánto tiempo y energía gastamos en nosotros mismos comparado con lo que invertimos en servir a otros. A esa altura, todos nosotros, excusas egocéntricas sonarán vacías. Estaba muy ocupado, o tenía mis propias metas, o estaba preocupado con el trabajo, la diversión, o preparándome para la jubilación. Ante todas esas excusas, Dios te responderá, lo siento, respuesta equivocada. Yo te hice, te salvé, te llamé y te mandé a vivir una vida de servicio. ¿Qué parte no entendiste? La Biblia les advierte a los no creyentes, Él derramará su furia y su ira a aquellos que vivan para sí mismos. Pero para los cristianos, esto significará una pérdida de las recompensas eternas. Recuerda, cuando nos presentemos delante de Dios, el Señor va a dar galardones, va a dar cosas para aquellos que sirvieron a Dios. Y no vamos a tener ninguna excusa, porque si has leído Eclesiastés 3, te vas a dar cuenta que dice que todo tiene su tiempo. Tú debes de organizar tiempo para trabajar, tiempo para estar con tu familia, tiempo para hacer buenas obras, necesitas organizar bien tu tiempo, porque cuando te presentes delante de Dios y te diga, ¿tú qué hiciste para reflejarme a los demás? ¿Tú qué hiciste en tu trabajo? Porque en tu trabajo te la pasaste peleando con el otro y no oraste por él y no reflejaste mi amor a él. ¿Qué hiciste con las 24 horas que yo te di?
Porque a veces decimos, wow, es que es impresionante, por ejemplo, las personas que predican en las redes sociales, que se están moviendo a hacer tantas cosas, y tú ves al hermano que está activo, que está haciendo esto, que está haciendo aquello. Déjame decirte que ese hermano que tú ves y que quizá tú admiras y dices, wow, ¿cómo es posible que haga todo eso? Tiene las mismas 24 horas para ti. Tenemos el mismo tiempo, solamente que debemos de ver cuáles son tus prioridades. Si mi prioridad realmente es Dios, yo me voy a esforzar. Quizás me va a tocar levantarme un poco más temprano para estar en intimidad con Dios en las mañanas. Quizás me va a tocar dormirme un poquito más tarde para estar orando con mi Dios. Quizás me va a tocar tal vez renunciar a un gusto que yo tenía por ayudar a alguien necesitado. Eso es lo que tenemos que hacer. Solo estamos completamente vivos cuando ayudamos a otros. Jesús dijo, si insistes en salvar tu vida, la perderás. Si insistes en salvar tu vida, la perderás. Solo aquellos que den su vida por mi causa y por la causa de las buenas nuevas, siempre conocerán lo que esto significa en la vida realmente. Esta verdad es tan importante que se repite 5 veces en los evangelios. Si no estás sirviendo, solo estás existiendo, porque la vida se creó para ministrar. Dios quiere que aprendas a amar y servir a otros con abnegación. Servir a otros en tu casa, servir a otros en tu trabajo, en tu comunidad, en la colonia donde tú vives, servir a otros dentro de la iglesia. Y por último, servicio y significado. Vas a dar tu vida por algo. ¿Será por una carrera profesional, un deporte, un entretenimiento, la fama o las riquezas? Nada de eso tiene importancia duradera. El servicio es el camino al significado real. Es a través del ministerio que cumplimos el significado de nuestras vidas. La Biblia afirma, cada uno de nosotros encuentra con función y significado cada parte de su cuerpo. En el servicio unido a la familia de Dios, para nuestras vidas cobran relevancia eterna. Pablo dice, quiero que piensen en cómo todo esto te hace más significativo, no menos, porque tú eres una parte. Hay muchas personas que se dedican de lleno a su profesión, de lleno a sus carreras, pero eso no tiene, como dice aquí, no tiene una duración eterna. Esto es algo efímero. Tu carrera profesional, cuando te vayas con Cristo, pues va a ser, o sea, no, ¿cómo te lo explico? No va a servir allá. Dios nos permite cursar una carrera. Yo estudié una carrera universitaria para que yo lo que aprendí en la carrera universitaria yo lo he puesto a la obra de Dios. Entonces, ¿tú por qué vas a dar tu vida? ¿Por las cosas terrenales? ¿Por una casa? ¿Por un carro? El carro te lo chocan, te lo roban y ahí quedó. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Hagan tesoros en el cielo y no en la tierra. Donde en el cielo, donde ni la orilla ni el orín corrompen, ni ladrón hurta. Nosotros debemos de hacer tesoros en la tierra. ¿Y cómo los hacemos? Sirviendo a los demás. Dios quiere usarte para marcar una diferencia en su mundo. Él quiere trabajar a través de ti. No importa la duración de tu vida, sino la donación de la misma. No se trata de cuánto tiempo visitaste, sino de cómo lo hiciste. Si no estás involucrado en ningún servicio o ministerio, ¿qué excusa has estado usando? Abraham era viejo, Jacob inseguro, le era sin atractivo, José fue abusado, Moisés tartamudo, Gedeón era pobre, Sansón codependiente, Rahab era inmoral, David tuvo un amante y todo tipo de problemas familiares. Jeremías estaba deprimido, Jonás era rebelde, Noemí era viuda, Juan el Bautista un excéntrico, Pedro impulsivo, Marta estaba preocupada por todo, la samaritana fracasó en varios matrimonios, Zacarías era impopular, Tomás tuvo dudas, Pedro poseía una salud pobre, Timoteo era tímido. Esta es efectivamente una variedad de individuos que no se adoptaron muy bien al ambiente, pero Dios los usó a cada uno de ellos para su servicio. También te usará a ti si dejas de dar excusas. Dios también te puede usar a ti si dejas de dar excusas.
Y para terminar, pensando en mi propósito, punto de reflexión, el servicio no es opcional. Versículo para recordar, Efesios 2:10, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que pongamos en práctica. Pregunta para considerar, ¿qué es lo que me impide aceptar el llamado de Dios para servirle? ¿Qué te está impidiendo a ti aceptar ese llamado? Y no me puedes decir que Dios no te ha hecho un llamado, porque Dios a todos nos da un llamado cuando aceptamos a Cristo. ¿Tú qué excusa estás poniendo? Quizás estés diciendo, es que yo no sé hablar, es que yo no sé enseñar, es que yo no sé hacer nada. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que a los que llama, Él capacita. Yo te puedo decir que yo anteriormente, para yo poder estar aquí, platicar contigo y leerte este libro, yo leer en público, a mí la verdad, yo me trababa, yo no me gustaba. Yo soy de profesión comunicóloga, estudié licenciatura en ciencia de la comunicación y yo prefería, cuando íbamos a grabar, prefería editar el video o hacer otra cosa. Pero los tiempos de Dios son tan oportunos, son tan oportunos. Ahorita te contesto, Arturo, ya voy a acabar. Entonces son tan oportunos que Él te llama y te capacita. Entonces deja de poner excusas. Vamos a orar y ahorita les contesto a todos los que me escribieron, ¿vale? Señor, en esta hora venimos delante de tu presencia. Primeramente, pidiéndote perdón, porque muchas veces te hemos puesto tantas excusas, Señor, de que no sabemos hablar, de que no sabemos hacer las cosas, cuando realmente tú nos estás llamando a servirte. Señor, danos un corazón de servicio, un corazón de amor hacia los demás. Ayúdanos a tomar nuestro lugar. Señor, yo te pido por las personas que aún no saben cuál es su llamado en específico, que aún no saben qué van a hacer. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú les reveles, Señor, cuál es el llamado, por qué tú los tienes aquí en la tierra. Y en lo que tú, Señor, les revelas, ayúdanos a servir a los demás, no importando lo que sea, aunque sea lo más pequeño. Que nuestro trabajo, Señor, lo hagamos con amor, como si lo estuviéramos haciendo para ti. Que en nuestros hogares seamos obedientes a nuestros padres, sometiéndonos unos a otros en amor. Hacer todo con amor, Señor. Obra en nosotros, Espíritu Santo de Dios. Danos de tu guianza y ayúdanos a seguir adelante. Señor, te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora sí. De lo vil y menospreciado del mundo te escogió Dios para avergonzar a los que se creen sabios. Exacto. Evangelista Miguel, sí, exacto. ¿Cómo alejarme de la preocupación de dudas? Dice la palabra de Dios que el amor de Dios echa fuera todo temor. Muchas veces nosotros tenemos muchas dudas. Si tú tienes una duda en específico, Arturo, de que tú digas, es que creo que es esto lo que el Señor me está llamando, tengo esta duda, pídele a Dios la confirmación. Dile, Señor, yo tengo este sentir. Por ejemplo, yo cuando empecé todo esto de TikTok, todo esto, también tengo una página en Facebook. Cuando empecé todo esto yo tenía dudas. Yo decía, Señor, ¿realmente eres tú que me quieres llevar a esto? Yo le dije, Señor, confírmamelo. ¿Y cómo vas a saber que Dios te confirma algo? Primero te lo va a confirmar con su palabra. Te va a dar versículos, te va a dar a través de la palabra, a través de una predicación que estés viendo y a través de tu familia. Tu familia es la que te va a confirmar tu llamado. Aun cuando no sean cristianos, Dios los puede usar para confirmar tu llamado. Entonces, pregúntale a Dios, dile, Señor, estas son mis dudas. Como lo hemos visto anteriormente, Dios anhela que tú y yo seamos tan sinceros que le digamos, ¿sabes qué? Dios, yo tengo esta duda. Yo me siento con este temor. Dime qué hago. Entonces, busca la guianza del Espíritu Santo. ¿Y cómo alejarme de las deudas que tengo que pagar? Pues, sé responsable. Haz un plan lee la Biblia, escucha mensaje exacto, de las deudas. Sé sabio en tu forma de administrar tu dinero. Por ejemplo, yo tengo un plan en una página de Word, hice una tablita y ahí escribo todo lo que yo gasto. Que por ejemplo, que voy al dentista, que pago la moto, que pago ciertas cosas, yo llevo un control de lo que yo gasto. Entonces, la mejor forma que tú puedes salir de las deudas
es haciendo un plan. Por ejemplo, si debes, no sé, 1,000 pesos, ¿en cuánto tiempo quiero yo pagar estos 1,000 pesos? ¿Qué tengo que hacer para juntar para pagar esta deuda? Y sé sabio con tu dinero. A veces te va a costar, que no te vas a tener que dar algunos gustos por pagar tus deudas, pero debemos de ser ordenados en nuestras finanzas. Sí, dice aquí también ver live donde hablen de Dios. Y Santiago 1:5, si estás falto de sabiduría, pídele a Dios que el Señor te la dará. Entonces, cualquier otra cosa, creo que todos los demás que me estaban escribiendo ya se fueron. Entonces, ¿debo ser como José? No. Cuando estaba leyendo esos ejemplos, son algunos ejemplos que pasaron ellos, que tal vez le dijeron a Dios. Por ejemplo, Moisés le dijo a Dios que soy tartamudo. Tú me quieres enviar con el faraón, pero yo no sé hablar, yo soy tartamudo. ¿Y qué hizo Dios? Dios le dijo, pues ahí está Aarón, entonces yo hablaré a través de Aarón. Entonces, son ejemplos. No tenemos excusa para ponerle a Dios. No tenemos ninguna excusa para ponerle a Dios. Entonces, si no hay alguna otra duda, les agradezco por estar conmigo en este tiempo. Yo hago live todos los lunes y jueves, les recuerdo. Y el jueves, si el Señor nos presta la vida, vamos a hablar de formados para servir a Dios. A los que acaban de ingresar, estamos llevando este libro, Una vida con propósito para que estoy aquí en la tierra, y vamos por el día número 30. Formados para servir a Dios. Fuiste formado para servir a Dios. Y vamos a continuar hablando de esto y de cuán importante es entender todo esto de servir a los demás. Y recuerda, como siempre les digo, cada live, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Josué 1:9. Yo los invito y los insto a que se memoricen la palabra de Dios, a que memoricen la palabra de Dios, se memoricen los versículos, para que los tengas aquí en la boca, para cuando venga el enemigo y quiera engañarte, quiera decirte, es que tú no vales nada, es que Dios no tiene nada para ti, tú tengas versículos con los cuales tú puedas refutar esa mentira de Satanás. Esa es nuestra arma espiritual que Dios nos ha dado. No tengo peluca, es mi cabello natural. ¿Cómo empiezo a memorizar, hermana? ¿Cómo empezamos a memorizar? Por ejemplo, proponte aprenderte un versículo en 2 días. Escríbelo en una nota, escríbelo en una hoja, ponlo cerca de ti y estarlo repasando una y otra vez hasta que te lo memorices. Yo me sé muchos versículos de la Biblia, pero no me sé ni capítulos ni libros. A veces me falla eso, pero esa es la forma. Nútrete, Arturo, escuchando la palabra de Dios. A través de cuando estás escuchando tanto de Dios, ya se te impregna, ¿no? Entonces, escríbelo en una nota, escríbelo, memorízalo durante todo el día. Por ejemplo, ahorita busca un versículo o apréndete el versículo de YouVersion, el que viene el día de hoy, medítalo durante todo el día y esa es la forma en que te puedes aprender. Así como a veces uno se aprendía cosas para la escuela, para, no sé, dar un examen para eso, así apréndetelo y así hasta que tengas el hábito de cada día, aprenderte un versículo nuevo. Entonces ya te aprendiste un versículo, por ejemplo, hoy, y mañana te vas a aprender otro, pero sigue repitiendo el que ya te aprendiste y ahora el nuevo que te aprendiste y así sucesivamente, porque eso tenemos que hacer. También llena tu habitación de los versículos de la palabra de Dios. Eso es bíblico. Dios mandó al pueblo de Israel a que escribieran su palabra en las paredes de su casa para que la recordaran. Entonces, muchas gracias, evangelista Miguel, gracias Arturo, gracias a todos los que estuvieron conmigo. Yo me voy porque tengo que cumplir mis obligaciones, pero deseo de todo corazón que la presencia de Dios te acompañe en este día, que sea contigo, que guarde tu salida y tu entrada. Y como te lo decía anteriormente, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vaya. Y si Dios nos presta la vida, nos vemos el día jueves por este live a las 8 de la mañana, hora México. Que el Señor te bendiga. Bye. Dios te bendiga, Arturo.